Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema sinceramente de bigotes, porque os voy a contar para qué sirven en primer lugar los bigotes de los gatos y en segundo, que es lo que a mí más me preocupa, las graves consecuencias que tiene esta moda que últimamente está saliendo en redes sociales de recortarle o un poquito hacerle más cortos los bigotes a los gatos. Esto, como os voy a contar, es gravísimo y afecta mucho tanto a la psicología de tu gato como a su vida rutinaria. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Los bigotes de un gato, de entrada te tengo que decir que no son un elemento ornamental y que no solamente están en el hocico, también hay bigotes por encima del arco de los ojos, hay también en la comisura de los labios, hay también incluso, aunque no te des cuenta, en sus patitas. Es decir, no solamente, como mucha gente cree, están alrededor de la punta de la nariz. La distribución, y esto es muy importante para lo que te voy a contar al final del vídeo sobre las repercusiones que va a tener el afeitado o corte de bigotes, la distribución de los bigotes es simétrica. Es decir, tú partes a un gato por la mitad y la longitud y el número de bigotes a un lado y a otro es exactamente la misma. Es decir, que siempre habrá un número par de bigotes y es importantísimo conservar que este número sea par. Si no alguna vez lo has contado, te puedo anticipar que hay 24. Y como toda extensión de tipo piloso, a lo largo de la edad del gato van cambiando de color, es decir, que de entrada a simple vista puede darte una idea sobre la edad de tu gato. ¿Para qué le sirven a un gato los bigotes? Pues básicamente, en primer lugar, le ayudan a captar vibraciones en el ambiente. En segundo lugar, y muy importante, le ayudan a la visión. Como te cuento en este vídeo sobre las curiosidades y demás de la visión del gato, el gato tiene una visión de proximidad mucho más reducida. Ven muy bien, tienen mayor capacidad que los humanos, pero digamos que de cerca ahí pierden un poco. Y los bigotes actúan como un radar de contacto, como si fuese un bastón, con esos 24 bastones que van tocando y que le permiten, cuando se acerca sobre todo a sitios muy estrechos, tener una imagen como si fuera un sonar de un submarino de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y son, por último, una herramienta fundamental de apoyo a la visión nocturna del gato. El gato ya de por sí, de noche, como te explico también en ese vídeo que te he puesto antes, tiene una visión excelente, pero es que encima los bigotes le ayudan más a una visión de tipo estereoscópico, una visión más tridimensional, y esto es fundamental para la caza. ¿Qué ocurre si le recorta los bigotes a un gato? Pues te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien. Imagínate que tú eres un jugador o jugadora de tenis y que siempre juegas con tu misma raqueta, una raqueta de una longitud determinada. Ahora imagínate que llega un gracioso y te corta un trocito de la punta del mango de la raqueta y te lo envuelve y tú no te das cuenta. Cuando cojas esa raqueta y empieces a jugar, como no tendrás la misma distancia, haz la prueba, no vas a llegar a una pelota, nunca, porque tu cerebro, ya que está acostumbrado a una longitud determinada de la raqueta, ha adaptado tus movimientos a la longitud de la misma. Esto ocurre igual con el gato. Esta moda de recortar los bigotes hace que anden luego a trompicones y que tengamos accidentes. Esta es la famosa gracia del esnobismo que algunas personas parecen tener. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.